hombres y mujeres del mundo. El tema de hoy parecerá extraño para muchos, pero es nuestro deber conversar contigo sobre tópicos, sobre sujetos de suma importancia para ti y toda la humanidad. El tema guarda relación con el medio ambiente. ¿Y qué se entiende por medio ambiente? Es bueno que tú lo sepas. Son todos aquellos elementos físicos e ideológicos con los cuales los seres humanos interactúan, a su vez, los elementos sociales y culturales que influyen en la vida del ser humano. Hablamos de la tierra, hablamos de los ríos, de los mares y océanos. Hablamos de la flora y de la fauna, de la diversidad de plantaciones y de animales, de tierra, de ríos y de mares y océanos. El medio ambiente no es solo el sitio físico donde uno se desarrolla. No es solo tu país, no solo una comarca. Es el globo terráqueo en sentido general. ¿El por qué? Tiene que ver contigo la guerra de Rusia y Ucrania. Influye en el medio ambiente. ¿Y cómo influye? La cantidad de bombas que se lanzan, proyectiles, y a su vez aquello afecta el territorio de Ucrania, por ejemplo. Y esa afección provoca que la agricultura se vaya al suelo porque no se puede sembrar. Entonces hay menos granos de trigo. Y el mundo entero necesita granos de trigo. Y sucede que Rusia es el primer productor de trigo y Ucrania es el cuarto país del mundo que más produce para abastecer los mercados de muchas naciones. En tal sentido, tenemos que ver lo que es el medio ambiente natural. Y ese medio ambiente natural es el que guarda relación con el clima, la geografía, la fauna. También guarda relación con la flora. Ya te dije la fauna y la flora 2 veces. Porque sucede que el ser humano no puede pensar que es un ser aislado. Tiene que ver también con los animales. Desde la vaca, que tú comes de cuando en cuando carne de res. Tiene que ver con el ganado también porcino, con los marranos o los puercos. De cuando en cuando tú comes también. Y tiene que ver con la diversidad de animales. Pero también tiene que ver con lo que guarda relación con las plantaciones. Si no tenemos una agricultura apta, no podemos sembrar arroz, no podemos sembrar habichuela, ni ajíes. Pero ocurre que no solo basta con tener la tierra y tener los granos, o sea, la semilla para sembrar esos productos agrícolas. Necesitamos el agua, necesitamos que llueva. Fíjate cómo hace 2 meses que no llovía. Ayer empezó a llover algo y hoy también. Pero en esos 2 meses, las montañas de San José de las Matas y Porjánico, por ejemplo, han sufrido sequía. Y no hay entonces hierba para comer, no hay pasto para los animales. Eso provoca una merma en su peso, eso provoca enfermedades. Y si sigue la sequía o la seca, entonces podríamos encontrarnos que va a haber una carestía de carne para uno poder alimentarse. Mira por dónde va el medio ambiente. Todo eso indica que nosotros tenemos que comprender que el medio ambiente tiene que ser cuidado. Porque ese medio ambiente, si no lo cuidamos, deja de llover,
deforestamos nuestros campos, nuestras ciudades. Y tenemos nosotros siempre que preocuparnos por el sembradío de árboles, porque esos árboles provocan oxígeno. Y ese oxígeno en combinación con otros elementos físicos, entonces lo que va a provocar la lluvia. Si comenzamos a desmontar, entonces no damos respuesta a la estabilidad de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ese medio ambiente se constituye en una pieza fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo integral de cada pueblo del mundo. Si tú te descuidas, no te va a afectar solo a tu país o a tu comarca, a tu región o tu pueblo o tu campo. Se va a extender a otras latitudes. Por eso vemos que de cuando en cuando se siente calor, no es más porque vienen con los vientos, lo que se llama el polvo arábico del desierto de Arabia. Vienen inundaciones cuando no tenemos los árboles sembrados a la orilla de los ríos. ¿Por qué? Porque todo entonces rueda rápido y todo el lodo se lo lleva al río y va provocando merma en el caudal de los ríos. Por eso tenemos que preocuparnos cómo ir sembrando toda la orilla de los ríos, de todos los arroyos y manantiales. Y fíjate, la naturaleza es bella. Yo que vivo en el campo, donde no tengo ni vecinos, se podría decir, despierto con el cantar de los ruiseñores y me deleito viendo las tórtolas, las iguas, cómo llegan allí donde le tiro granos de arroz o de maíz, solo para deleitarme viéndola comer y posarse en el suelo. Y eso es un encanto. Cuando uno ve un ganado fuerte, saludable, del toro, de la vaca, o uno ve los chivos, las ovejas y ovejos saludables, y que se multiplican, triplican en su reproducción, también uno siente un deleite. Por ejemplo, tengo en mi casa 12 gallinas, y para mí es un deleite echarle el alimento. Y de cuando en cuando, principalmente los domingos que estoy en casa, yo mismo iba a recoger los huevos, los cuento. Y veo que son huevos que están calientes, acabados de poner por las gallinas. ¿Qué significa? Que la gallina es parte del medio ambiente. Las tórtolas también, las iguas también, el carpintero, pero también el elefante y el tigre, el caballo. Es una mezcla donde tenemos que aprender a compartir y vivir entre nosotros, protegiendo a los animales que no piensan, pero que llenan un cometido en el diario vivir y batallar y transformación de la misma naturaleza. Si atentamos contra ella, por ejemplo, empezamos a sacar arena de los ríos, empezamos a destruir las montañas y no somos capaces de ir resembrando árboles para reponer los árboles que cortamos. Porque no quiere decir que no se corten árboles. Hay plantaciones solo para el sembradío de la caoba, del ébano, del pino y de otros árboles de otras naturalezas, pero eso se hace con un fin industrial. Pero significa que por cada mata que voy tumbando y que yo voy entonces llevándola a convertirse en madera para construir casa o para determinados desarrollos que se necesitan para el complemento de un hogar, debo también de ir resembrando 5 o 10 matitas por cada una que voy sacando. Pero para eso tiene que haber una política de Estado, fiscalizando, educando, orientando a un pueblo, enseñándole a comprender el valor del río, de las aguas, enseñándole a comprender el valor del mar, que no puedo lanzarme a pescar todo lo que me venga en gana, que tengo que saber el tamaño, la libra que puede tener un pez, para yo poderlo retener y venderlo para la alimentación de un pueblo.
Pero si el Estado no lo guía, no lo orienta, no cultiva su intelecto, sus conocimientos, tú no tienes que ser un abogado, ni ingeniero, ni un científico, ni sabio. Puedes ser un hombre que no sepa ni leer ni escribir o escasamente sepa, pero si te hablan, si te lo dicen, si te lo repiten y te dicen que hay una ley que guarda relación con el medio ambiente y cómo proteger la naturaleza, tú entonces vas a aprender a convertir en el patio de tu casa, poder sembrar lechugas, sembrar rábanos, sembrar pepinos. Porque si yo lo hago, o sea, mi esposa, en honor a la verdad, ¿por qué no lo puedes hacer tú en tu casa? Si yo veo las flores tan bonitas en el patio de mi casa, ¿por qué no lo puedes hacer tú también? Convertir el frente de tu casa, aunque tenga una verja de alambre, una empalizada, como decimos en el campo, de alambre y poste. Pero ¿por qué no sembrar? ¿Por qué no llenar de alegría? ¿Por qué no motivar la vista y el sentimiento y el espíritu? Porque tú viendo la flora, quién sabe cuántos poemas de amor o de brillanteza hacia la naturaleza pueden surgir de tu espíritu y tu alma. Y si no lo sabe escribir, puede grabarlo. Ahora que en el celular se graba y todos conocen cómo funciona. No voy a decir todo, porque decir todo es porque no hay excepción. No, la gran mayoría de los seres humanos ya hacen alarde de tener un celular, tiran fotos, pero también tú puedes grabar pensamientos, ideas que te vengan a la mente. Y todos podemos aportar de una forma u otra. Los grandes bachateros nuestros no son intelectuales. Escriben sus letras de las canciones que muchas veces ellos mismos son quienes la cantan o la venden. Eso significa que todos tenemos un pensamiento porque todos somos de una forma u otra intelectuales, conocedores de la vida. Tal vez tú no conozcas el libro, pero conoces la vida, esa vida de sufrimiento, de dolor. El medio ambiente tenemos que cuidarlo. Pero sucede que el medio ambiente tiene ahora mismo lo que se llama el capital de los fósiles. Tiene como enemigo el carbón y tiene como enemigo el petróleo. Hace ya 200 y pico de años, en un país llamado Inglaterra, surgió por primera vez lo que se conoció y se conoce en la historia la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? Después de una pausa te voy a decir. Hoy nos encontramos con una crisis energética, más que energética, climática. ¿Y por qué te digo, antes de seguir con lo de Inglaterra, la expresión crisis climática? Porque el petróleo y el carbón fue lo que sirvió de soporte al nacimiento de la revolución industrial. Todo antes se hacía de forma manual. Los pantalones, las camisas, los vestidos, en pequeños grupos de operarios. Con la revolución industrial vino la máquina, pero esa máquina empezó a moverse a través de lo que fue el vapor, las calderas. Pero eso empezó también a moverse a través del petróleo y a través del carbón. Y sucede que el petróleo y el carbón provoca un óxido que hace daño. Y la industrialización provocaba que humo negro por toda parte se expandiera. Pero ahí surgió lo que se llama el capitalismo. Y el capitalismo no nació con un concepto humano, sino de producir, producir y más producir, para sacar más beneficio y vender más. En esa medida se necesitaba más carbón, más petróleo. Y todo eso, ese óxido empezó a expandirse
por toda la comarca y la gente a recibir una influencia maligna de afección en enfermedades. En tal sentido, eso nos lleva a nosotros a comprender que tenemos que ir buscando una fórmula de ir dejando de lado el carbón y el petróleo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar lo que se llama una energía limpia. Y por energía limpia se entiende poner unos abanicos grandes, en las grandes extensiones de tierra, donde hace mucha brisa, como en Montecristi, Esperanza, en la línea noroeste, en sentido general, por ejemplo, cerca de los mares y océanos, que surge la brisa que pueda mover esos abanicos, y esos abanicos provocan energía, y de ahí se puede entonces transmitir y cambiar en energía eléctrica, y eso se llama energía limpia. Y eso va a salir a un costo mucho menor que la energía eléctrica que se mueve y llega a través del petróleo, del carbón o del gas. Porque hay quienes dicen que el gas no hace daño, eso no es cierto, también provoca efectos negativos. Pero esa energía limpia, por ejemplo, la energía solar con paneles solares, va a provocar que tú no tengas que pagar tanto dinero por la energía. Una familia pobre no puede tenerlo. Un micro mediano empresario tampoco. Ahí tiene que venir la conducta que desarrolle el Estado a través de una política energética y del soporte, la ayuda, la diversificación de la energía solar. Por ejemplo, cuando yo no tenía energía solar, tenía que pagar en el verano 60, 65,000 o 50,000 pesos. Ahora pago menos. Van 3,000, 4,000 o 2,000 pesos en toda la oficina. Pero sucede que últimamente las compañías energéticas quisieron aumentar el precio. Y eso es un atentado a lo que debe de ser el desarrollo de la energía limpia como la que te estoy señalando, la energía solar. El mercado podría llevar un mayor bienestar al mundo, pero no podemos dejar el mercado solo, porque el mercado comprende lo que es el signo de peso, no se preocupa por la parte humana. Pero el Estado puede motivar con determinadas reglas del juego, con normativas claras y precisas, que el mercado absorba, se someta a ella, para poder entonces generar la producción a mayor nivel y a menor costo. La ciencia dice que si no actuamos rápido para buscar respuesta a evitar el carbón y el petróleo, entonces el mundo se va a encontrar con una disyuntiva que el ser humano y los animales irracionales, la fauna y la flora en sentido general, vamos a desaparecer del globo terráqueo. Por ejemplo, va a mermar la producción cada día más, porque no estamos protegiendo el medio ambiente. Y al mermar la producción es porque estamos sembrando menos, porque se dañan los productos, porque no llegan las lluvias a su tiempo, como ocurría hace 60, 80 o 100 años atrás. Y al no llegar las lluvias se dañan los productos, el sembradío. Y eso provoca merma en la producción agrícola, menos arroz, menos habichuela, menos de todo. Quiero que sepa que en África mueren millones y millones, cientos de millones de seres humanos por falta de agua. Porque al no existir cuidado, al tener que tumbar los árboles, entonces los ríos se van secando. Si tú observas el Yaque de hoy, no es el río Yaque de hace 40, 30, 50 años atrás. Si tú observas muchos ríos como el Jima, el Yuna, ya el Yuna, no es el río caudaloso de antes, que uno no podía atravesarlo nadando porque las corrientes se lo llevaban. Entonces, si tú observas los ríos por Jarabacoa y Constanza, te darás cuenta que no tienen el mismo caudal.
Entonces hay menos agua para aportar al sembradío de nuestros productos, y eso provoca merma y al mismo tiempo carestía en los precios, y los pobres no tienen cómo hacerle frente al alza de los precios que cada día se van más y más a la nube, que se hacen insoportables para los pobres. En República Dominicana tenemos esa afección. Haití todavía está peor, mucho peor que nosotros, porque si una persona no tiene con qué comer, tiene sus hijos, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir al monte a cortar los árboles y convertirlo en leña para venderlo, o convertirlo en carbón para venderlo. Y todo eso entonces nos va quitando estabilidad y seguridad a todo lo que es el medio ambiente y atenta contra fenómenos como son las lluvias en los pueblos del mundo. Si no cuidamos el medio ambiente, hay un cambio rotundo en todo el ecosistema. Te voy a poner un ejemplo. Jamás tú pensaste que íbamos a ser víctimas en este siglo de un virus como lo fue ese virus que nos maltrató a nosotros, o sea, el coronavirus 19. Y muchas personas no se preguntan el por qué pudo provocarlo. Y sucede que los murciélagos se ven precisados a trasladarse de sitio, porque no encuentran en su sitio ya su alimentación, los granos necesarios u otros productos que ellos también ingieren, y se mueven, y eso va transmitiendo determinadas enfermedades a través de los granos que trasladan de un sitio a otro y dejan caer. Fíjate cómo ese coronavirus nos afectó, cambió el mundo, capitalista o no capitalista, todos quedamos afectados y todavía hoy estamos sintiendo las consecuencias de ese virus. Entonces tenemos que pensar en la naturaleza, tenemos que pensar cómo cuidarla, cómo educarnos, cómo que se nos eduque, cómo se nos hable. Por eso vengo a hablarte de eso. Tú dirás, ¿y para qué me hablan de eso? ¿Por qué mejor no me hablan de algo cómico? ¿O por qué no me hablan de que este señor comience a decir que aquel es un desgraciado, aquel es un perturbado, aquel es un ladrón? No. Tengo que buscar cómo coopero en crearte un sistema de educación y conciencia de saber por qué naciste, para qué naciste, por qué eres parte de la especie humana y por qué tú estás llamado a jugar un papel estelar. Tú no tienes que ser pobre, ni rico, ni poderoso o no poderoso, sino alguien pensante, porque ricos y pobres somos parte integrante de la especie humana y todos somos dependientes de la naturaleza y por tanto somos dependientes del ecosistema. Fíjate cómo vamos nosotros buscando respuesta a través del conocimiento. Tenemos que provocar un cambio del sistema económico para llegar al término de lo que se llama la seguridad alimentaria, hasta llegar un día en nuestro país a la soberanía alimentaria, que podamos sembrar la tarea de tierras necesarias de arroz, donde pueda haber arroz en cada mesa a bajo precio. Entre más arroz se produce, se cosecha, el precio será menor. Para poder sembrar más piña y poder hacer de la piña jugo, poder hacer de la piña el licor, poder hacer de la piña dulce y también poderla nosotros comer, ya sea después de comida o de desayuno. Podamos hacer de la piña hasta determinados productos industriales que van desde la cáscara de la piña hasta el germen mismo que brota de su sabor. También podemos hacerlo del coco de agua, ese coco que tú puedes hacer aceite, puedes cocinar con ese aceite y puede resultar ser más barato. Mira por dónde vamos, pero tenemos que tener un presupuesto
planificado de qué debemos de sembrar, cómo debemos de sembrarlo y qué cantidad de tierra debemos de sembrar y cómo ofrecer la ayuda, como te dije en una de las alocuciones, por parte del Estado, a través de su gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, de los técnicos, de los agrónomos, de los veterinarios, para que le den asistencia directa a cada agricultor, a cada hacendado, ricos y pobres que tengan tierra. Lo que no podemos es tener tierra baldía sin sembrar, porque en la medida en que sembramos hay más oxígeno, hay más tranquilidad y más paz para poder provocar entonces lo que se llama el desarrollo nutricional de un pueblo que pueda autoalimentarse a un precio bajo, que pueda llegar allí a la paila de cada familia. Nosotros creemos que con estas cortas explicaciones, con esta síntesis que te hice, puede llevar conciencia a los gobiernos del mundo que tenemos que reducir hasta que pueda desaparecer el carbón, el petróleo y el gas, que no será de golpe. Fíjate tú, nos consideramos un país que vamos avanzando porque ya hay millones de vehículos, de motores, de carros, de camiones en las carreteras de nuestro país. Y en verdad esa es la respuesta, o la resultante, mejor dicho, a que un gobierno en nuestro país no se haya dado una política de transporte colectivo, con trenes eléctricos, con diferentes ramificaciones del transporte, autobuses públicos, donde puedan un día desaparecer todos esos vehículos y que hagan permisible que si yo vengo de camino de Licey para Santiago, en vez de venir en mi carro, venga en el metro o en un tren o en un autobús. Te pido que piense durante un segundo en las palabras e ideas que he buscado transmitirte. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.